Ser feliz no es fácil, pero podemos intentarlo. Caminaremos juntos. ¿Vienes? Buenas noches, mis seres de luz. Pues vamos a hablar hoy de un tema bastante controvertido, porque vamos a hablar de estafas, y una estafa que además no solamente nos pueden estafar dinero, sino también ilusiones y esperanza. Es la estafa en la salud. A veces cuando estamos enfermos, cuando o tenemos un familiar que está enfermo, que por las vías que conocemos o que hemos intentado darle una solución a ese problema o a esa enfermedad, a esa, a ese hecho que no le encontramos una solución, y a veces pues viene el Salvador de turno, nos da una solución maravillosa y divina, que tiene esa solución en la mano, y nos suelen pedir dinero por ello. Es una estafa clara. Y no se aprovecha no solamente de nuestra ingenuidad, sino también de nuestro dolor, porque a veces estamos en un límite. Sí, cuando nos encontramos ante una enfermedad, porque hay cosas que son controlables o con cierto control. Nosotros hay situaciones en la vida que podemos controlar o que de alguna manera pues podemos, no todo, pero es que una enfermedad o algo así, un trastorno, pues ¿cómo controlamos eso? Eso lo podemos controlar con especialistas, pero cuando los especialistas tampoco te dan una solución o te ponen te plantea la solución que tú quieres, pues llega el desarmado de turno. Y encima no solamente se queda contigo y te dice que te va a dar la solución, sino que encima te pide dinero, ¿no? Y esta noche pues vamos a hablar de eso. ¿A ti qué te parece, Antonio? Buenas noches. Hola, buenas noches. Encantado de estar aquí. Es un tema muy interesante, ¿no? Creo que las estafas en la salud, en el tema de la salud, pues hoy en día es muy fácil de que suceda, de que ocurra, ¿no? Porque si nos fijamos, por ejemplo, en los servicios públicos, ¿no? Al haber tanta tardanza a veces a la hora de hacerte pruebas, a la hora de recibir un diagnóstico, a la hora de que te vea el primer especialista. Y ya no solo eso, sino también, aunque tú tengas una continuidad en tu proceso, como tú muy bien has comentado, hay veces que no ves más allá y buscas alternativas, ¿no? Y entonces, bueno, lo que venimos aquí a predicar es que esas alternativas deben de ser fiables. Esas alternativas está bien buscarlas cuando ves que el camino que tienes pues no tiene salida, ¿no? Es un túnel que no le ves salida. Está bien buscar alternativas, pero que sean científicas, que tengan una base sólida, y sobre todo que esté respaldada por un método científico, ¿no? Que tenga resultados, que se fije en la experiencia de más personas con esa persona o con ese especialista, y buscar reseñas es lo que yo le diría, ¿no? Que esté respaldado. Pero creo que buscar alternativas cuando un proceso médico no le ves que te está ayudando, pues creo que también es necesario y satisfactorio para continuar con la enfermedad. Sí, de eso vamos a hablar, porque hay muchas maneras de estafas. No solamente hay estafa económica, pues siempre la estafa tiene algún componente económico, sino también una estafa emocional o de creencia, ¿no? E incluso de prestigio, porque hay gente que a veces lo hace para conseguir cierto prestigio, que a la larga pues también da dinero. Y vamos a ver, vamos a tratar todo ese tema. Avi, ¿tú nos quieres comentar algo al respecto de esto? Yo creo que vamos a poner los casos y vamos a ir comentando sobre los casos, porque Vale. son dos casos, yo creo, bastante ejemplificadores y bastante interesantes. El primer caso dice así, dice: mi hijo tartamudea.
he encontrado por internet un médico que dice que sabe cómo curarlo. Lo malo es lo que vale. Tiene sesión todas las semanas a 500 euros cada una. Y así tiene que estar 3 meses. No sé si creer en estas cosas. Lo hemos llevado a muchos especialistas desde chico y ninguno ha encontrado la solución. De verdad, ¿tiene solución? Mila. Este sería el primer caso. Y ahora vamos a leer, yo creo que vamos a leer los dos, ¿no? Y Vale. aunque nos centremos en primero en uno y después en el otro, para que sepamos un poco de qué va, porque el otro también viene relacionado con dinero, pero más con las creencias, el ocultismo, toda esa medicina oscura que hay detrás de lo que es la medicina tradicional, ¿no? Y esa superstición y todo eso, que es el segundo caso, ¿no? El segundo caso dice así. Dice, mi padre tiene cáncer y le han diagnosticado solo 3 meses de vida. Nos han hablado de un curandero cerca del pueblo donde nació y dicen que este hombre hace milagros. Ted. Bueno, pues yo creo que podemos empezar por el primero, ¿no? Por el primer caso, ¿no? Sí, por Creo el primer que- caso del chico que tartamudea y que le piden 500 euros a la sesión, por internet además. Sí. Entonces, Yo creo que, bueno, lo primero es que yo le diría que tanto el hijo como los padres, ¿no? Los progenitores deben de informarse en principio de cómo es la enfermedad, qué es la enfermedad, saber la etiología, saber cuándo se manifiesta. Antes de buscar un profesional, está bien que sepan un poco de la enfermedad, ¿no? Que indaguen en ella o sobre ella. Y después, pues bueno, el profesional idóneo en este tipo de enfermedad, ¿no? O de disfuncionalidad, pues es el logopeda. Entonces, lo primero es buscar un logopeda que le pueda hacer un diagnóstico, porque a veces nosotros mismos decimos que es tartamudez. A veces no es una tartamudez, o hay niveles de tartamudez. Hay tartamudez nerviosa, hay otra que es más crónica. Yo no sé los tipos, creo que tú los puedes decir mejor, pero no todas son iguales, ni todas se manifiestan en los mismos momentos. Entonces creo que lo primero, el tema del curandero, entre comillas, ¿no? de esta persona que no sé hasta qué punto es científica, ¿no? Dice que cobra 500 euros al mes. Pues lo primero es que ir a un profesional, a un logopeda. Eso es lo primero. Y esto pues ni prestarle atención, ¿no? Porque hasta donde yo tengo entendido, la disfemia o la tartamudez no tiene una solución 100% efectiva. Entonces, si este hombre se vende como tal, pues bueno, pues creo que no deben de prestar atención a eso, sino de buscar un profesional e intentar una terapia, pero una terapia con un profesional contrastado y sobre todo que pueda aportarle una mejoría a su hijo, ¿no? Y por supuesto 500 euros, vamos, eso no lo cobran y vamos, pinta que no es muy realista, vamos. hombre, Esto. como es un tratamiento corto, pues habrá dicho, son 3 meses, pues vamos a sacar todo lo que podamos. Vamos, Claro. yo me da la impresión esa, porque 500 euros una sesión, yo sé que hay distintos tipos de sesiones y de médicos a nivel estético y de otras cosas que te cobran un dineral por la sesión que te dan. Lo sé, vamos, lo sé, porque de hecho sé quién lo ha pagado. Entonces te pueden cobrar 400, 500 euros por una sesión. Pero claro, estamos hablando, yo creo que aquí yo porque lo veo muchas veces en consulta, en el tema de la tartamudez y de la disfemia, es un tema controvertido. Controvertido porque es multifactorial, es un trastorno multifactorial. Y multifactorial me refiero que a veces está causado no solamente por un factor, sino que es un trastorno que se manifiesta a nivel personal, pero también se manifiesta a nivel social,
y se manifiesta a nivel psicológico, tiene una carga psicológica, tiene una carga social, tiene una carga personal de identidad incluso. Y todo eso hay que valorarlo cuando te encuentras con una persona disfémica, ¿no? Primero, como tú bien has dicho, hay que ver qué clase de disfemia es, porque no todas las disfemias son iguales. Hay una disfemia infantil, que es una disfemia evolutiva, que bueno, incluso puede ser, desaparece, ¿no? Pero una vez que la disfemia se instaura, es decir, que es en la adultez y se instaura, es un trastorno que es muy difícil de eliminar, por no decir casi imposible. Lo que hay son técnicas de control, lo que se conoce hasta ahora. Mañana, si alguien conoce una píldora, de hecho, hay alguna medicina por ahí que se dan de ansiolíticos y de relajantes que bueno, que también se dan a este tipo de personas que tienen este tipo de trastornos, pero eso no son para curarlo, son para detectar los síntomas, porque hay que tener claro en los trastornos si estamos actuando sobre la causa de lo que lo provoca o sobre los síntomas, que no son lo mismo. No son lo mismo el actuar sobre la causa que actuar sobre las consecuencias. Cuando nosotros actuamos sobre las consecuencias, pues las causas siguen existiendo. Entonces yo lo único que voy a hacer es aliviar el trastorno, pero no lo voy a eliminar. Cuando yo estoy actuando sobre las causas que lo provocan, puedo llegar a eliminarlo. Sí, hay una diferencia bastante importante. Entonces, en el caso de las disfemias, pues lo que hasta ahora se conoce son, digamos, tratamientos paulatinos. Que se me ha quedado la palabra. Se me ha quedado. No, que me ha quedado la palabra ahí. Bueno, que digamos de control, ¿no? Lo controlas, sobre todo para que la persona tenga herramientas para cuando tenga sus crisis, saber qué hacer con ellas y saber salir de esas crisis. Y a veces es necesario la intervención incluso multiprofesional, Sí, la intervención también. no solamente del logopeda, sino también de la intervención del psicólogo. Porque a veces estas personas muestran muchos problemas de relación social. E incluso les da pánico hablar en público, les da pánico mostrarse con amigos, con gente extraña, que todo eso, claro, cuando eso se convierten en fobias, sí, claro, sí. cuando se convierten en fobias o un pánico... En ansiedad social. Claro, entonces Sí, cuando sí. existe esas limitaciones que te está limitando relacionarte con los demás, pues necesitas ayuda para que seas capaz de solventar Sí. eso. O se aíslan también, ¿no? También llega un momento que cuando tienen a lo mejor esas crisis tan grandes, o el cuadro clínico a lo mejor pues más agudo, pues tienden a aislarse, Sí, a no relacionarse, a no dar explicaciones. Entonces, claro, ponte en el caso de que esta persona sea extrovertida, porque a lo mejor si es introvertido no le causa cierto malestar, ¿no? Porque cuando uno es introvertido y hay momentos en los que se resguarda y no se relaciona o no tiene contacto con sus seres queridos o no sale o no tiene planes, pues el quedarse en casa quizás no es una... Pero para quien es extrovertido y sufre de disfemia, eso es un arma de doble filo. Porque cuando estás bien o no estás nervioso, las cuerdas vocales te funcionan, no tienes disfemia, ¿no? O no tienes un cuadro importante. agudo, ¿no? Tú te sientes que eres el rey, ¿no? O esa persona se siente que es el rey porque lo puede controlar. Pero cuando hay un desajuste y te llega esa disfuncionalidad, para que extrovertido es un palo. Entonces, como tú muy bien has dicho, hay que hacer un abordaje multiprofesional. A veces sí.
A veces sí. A veces sí, no siempre, ¿eh? Cuando interfiere Sí. en el plano personal. Cuando interfiere en esas Sí, relaciones, sí, también. a sí. veces necesitan la ayuda, sobre todo para trabajar la confianza en sí mismos, el saber manejar esas situaciones a nivel social y que no se depriman, Sí. porque hay veces que incluso llegan a deprimirse y pasan por etapas de depresión, de no querer salir, Sí, claro. de no querer tener amistades, de no querer ver a nadie. Entonces, A nivel mental te funde. hombre, ¿Sabes? Por lo que he leído, a nivel mental te funde. hombre, es que vamos a ver, cuando Sí. ¿quién no en un momento de su vida ha pasado algún momento donde no tenemos ganas de hablar con nadie? Bueno, pues eso, yo creo que en algún momento de nuestras vidas Hombre, eso no ha pasado nos todo. pasa, yo creo, a Sí. todo el mundo, que en un momento determinado pues estamos de bajona por Sí. las circunstancias que sean, porque ese día incluso puede ser porque no hayas dormido bien, tampoco tiene que ser una cosa, un problema importante de decir Sí, de puede vida o ser muerte, sino que a lo un mejor es que desajuste en tu rutina, en tus claro, hábitos. puede ser que a lo mejor esa noche no hayas No has dormido descansado. bien, no has descansado, te hace mal humor y ese día pues no tienes ganas tú de mucho jaleo, ni que nadie te hable, ni de hablar mucho porque estás Sí. un poco con el humor por los suelos. Entonces, quiero decir que esos momentos lo hemos tenido todos. Pero claro, una cosa es eso y otra cosa es cuando este trastorno pues te impide hacer una vida normal, Sí. con cierta normalidad. Porque claro, las crisis se van a dar. Y no solamente se van a dar, sino que cuando estás peor, las crisis también son peor. Es decir, cuando tú normalmente estás peor en el sentido, peor a nivel económico. Es decir, cuando estás pasando crisis personales, Son de lo que factores de sea, riesgo pues son, claro, de que se cuando- acentúe más claro, se acentúan. la enfermedad. Claro, Sí. se acentúan porque tú estás en un momento de bajona, por la que sea. Estás en el momento puede ser por trabajo, puede ser por relación de pareja, Sí. puede ser por relación y problemas familiares, puede ser por problemas de vivienda, por problemas de muchas cosas, de lo que sea. Y eso te provoca, incluso puede ser que tengas un examen. Es que hay gente que un examen que tiene uno a la vuelta a la esquina, está nervioso, perdido hasta que lo hace el examen. Y Sí. no puedes dormir, en fin. Entonces, quiero decir que tampoco tienen que ser problemas así, cosas trascendentales de vida, pero pasamos por circunstancias en la vida y momentos que, bueno, que no son, digamos, una balsa y eso hace que en un momento determinado pues pasemos nuestros momentos de crisis y eso acentúa la crisis. Sí, Entonces, y sentí, bueno, os hago la pregunta a las dos, tanto a Avi como a ti, Mireia, y como a los oyentes, ¿no? Sentí que existe una concienciación sobre la tartamudez, sobre la disfemia, como pasa con otras enfermedades. Pues yo veo que últimamente es verdad que existe una concienciación o existe un plan de sensibilidad ante muchas enfermedades, como es el autismo, como es el TDAH, como son los trastornos alimenticios, como es la depresión, como es la ansiedad, como son las fobias, que antes lo hemos comentado. Con la tartamudez, que es también una enfermedad, ¿hay la misma concienciación o hay menos? No hay la misma concienciación. De hecho, la tartamudez, uno de los grandes problemas que se encuentra en la persona que tartamudea es precisamente el ambiente. Muchas veces no ser aceptado en el ambiente, sobre todo en determinados ambientes. Ya como eso se va sabiendo, porque claro, eso antes la gente cuando tartamudeaba, lo primero que hace es que la gente se ríe. Y entonces, claro, si lo primero que hace es que la gente se ría, O lo imite también. claro, lo imitan como burla. Entonces, eso es lo peor que se puede hacer. Eso es igual que yo que sé, que tú estés en un círculo, entres y nada más porque entres y tengas los ojos azules, ahora todo el mundo se burle de ti porque tengas los ojos azules. Sí. En vez de tener los ojos, yo qué sé, negros. Entonces, eso en principio es un choque para cualquier persona, no solamente para la persona que tenga la tartamudez, sino para cualquier persona. Entonces, tú ya, el problema del disfémico es que como él lo vive como un problema que es suyo, pues claro, cuando se presenta,
pues eso es igual que el que tiene otro tipo de tara. No sé, una persona que va en una silla de ruedas. O una persona que yo qué sé, que no es agraciada, que es un poquillo más fea, no cumple con los estándares, o más gordita de lo más, digamos, del estándar Con habitual el de belleza. canon de belleza. De canon de belleza. Pues quien dice eso dice cualquier otra característica que nos haga un poco sentirnos fuera de lugar. Entonces, cuando nos hacen sentir un poco de fuera de lugar, y eso en el ambiente donde yo voy a ir, pues se van a reír, pues se están riendo de mí. Eso no le gusta a nadie, evidentemente. Claro. Llamémosle difémico, llamémosle gordito, llamémosle con ojos azules. Es que eso no nos gusta a nadie. A nadie nos gusta que se rían de nosotros. Es que eso es Sí. así. Y es verdad que con el tartamudo, durante mucho tiempo incluso ha sido mofa, incluso hay chistes de tartamudo y hay, vamos, que ha sido un tema donde la gente se ha reído no se ha tomado como conciencia, como tú bien dices, de ser una enfermedad, por es que decirlo así, incluso, entrecomillado, ¿no? Sí, es que incluso para el que lo tiene y lo sabe llevar, o tiene o está trabajado personalmente, ¿no? Y convive con esa enfermedad, incluso hasta los chistes le parecen graciosos. Es que yo creo que también depende de la aceptación Hombre, que esa misma persona tenga la de aceptación la enfermedad. La aceptación es fundamental. Es fundamental. Y el sí mismo, es decir, el conocimiento de sí mismo, eso es fundamental. De hecho, una de las cosas que se trabajan con este tipo de personas precisamente es eso. Y el darle las técnicas también para la confianza en sí mismo, porque una persona que sabe lo que hacer cuando se encuentra con un problema, pues tú tienes tus técnicas, como yo siempre digo, tienes las técnicas en el bolsillo, las puedes sacar cada vez que las necesites, eso te da mucha confianza. Entonces, esa confianza es fundamental. De hecho, hay personas, yo conozco personas de mi ambiente donde, bueno, tienen su nadifemia y prácticamente no se les nota absolutamente nada. Y bueno, y han tenido problemas enormes en su momento, cuando en otras etapas de vida, donde, bueno, se reían de esta persona, porque también antes, pues ya te digo, hoy se tiene como un poquito de más conciencia. Sí. Pero es verdad que hay también desarmados por ahí que bueno, de respeto a los demás tienen poco, pero ya no solamente al difémico, sino que no respeta. O al que era diferente. Es que hay gente que no respeta. Hay mucha gente que no respeta, es decir, y solamente pues si no eres perfecto de cara o eres perfecto de cuerpo o eres perfecto de no sé qué, pues ya entonces eres se ven en el derecho incluso de criticarte, de reírse de ti. Bueno, es que la aceptación en esta vida de uno mismo es esencial, al final. Aceptarte como eres físicamente, aceptar tus carencias, aceptar que en los días malos, pues mira, el que presenta una tartamudez, pues en los días malos pues se traba más, como otro pues come más, claro. Otro come menos, otro está más irascible, otro tiene otras conductas de riesgo. Yo creo que cada uno cuando tiene un mal momento lo somatiza de cierta manera y eso le provoca una enfermedad. Pero lo más importante es saber que cuando, y también va para todos los oyentes que puedan tener, que aunque no sean tartamudos, pero que se traban antes de exponer un trabajo, antes de exponer. Es que la tartamudez hay veces que es muy continua en el tiempo y hay otras veces que es por etapas. Sí, totalmente. También existen etapas. Ya, claro. Yo tengo un caso de un amigo que 2 semanas antes de exponer máster estaba, que se trababa, que no daba pie con bola, cuando él siempre ha tenido una capacidad expositiva muy, muy grande. Pero cuando vienen eventos estresantes, pues es verdad que uno está más susceptible. Claro. Es lo que tú has comentado. Claro, es lo que yo he hablado. Es de lo que tú has hablado. La etapa de vida, cuando hay etapas de vida donde tú
tienes un problema o hay momentos de bajona por lo que sea o estresantes por lo que sea, en este caso pues Sí. eso, una exposición de un trabajo que además la persona lo considera como algo importante, ¿no? Entonces eso hace que los momentos de crisis pues sea todavía más importante. Entonces yo creo que este tipo de personas se aprovechan precisamente de esta limitación de las personas. Sí, igual que está el que no tiene moral y no tiene respeto a los demás y se ríe de las cosas y se ríe de cualquiera que se encuentra, también yo me hace muchas gracias porque después habrá que ver cómo ¿Sabías es. que los chicharrones sevillanos, consumidos con moderación, aportan proteínas, colágeno, vitaminas y minerales que cuidan tu piel y articulaciones? Pero ojo, siempre en pequeñas Hay cantidades. que son? pasar el filtro. A ver, Va a ser el a ver filtro lo así. perfectas que son. A Porque ver. bueno, si no tienen un defecto, seguro que tienen otro. De entrada ya tienen que son unos mal educados. Eso para empezar. Sí, Porque, ¿verdad? hombre, ya de entrada son unos mal educados y que no respetan Y a que los son demás. intolerantes. Hombre, es Claro. totalmente. Eso ya de entrada lo llevan. Así que de ahí en adelante. Y Entonces- bueno, y a veces, no solo en esta enfermedad, sino también pasa en muchas otras. Yo siento, Mireia, y es una opinión personal, que a veces el valiente no es el que gana todas las batallas, sino el No. valiente es el que se enfrenta otra vez a la batalla sabiendo que ha perdido anteriormente y también ha ganado, pero que se enfrenta día a día. A veces convivir es convivir con el enemigo, ese pequeño enemigo que te dificulta la vida, que te pone el pie, a veces en tu mejor momento pues te pone el pie, pero hay que convivir con él y el valiente es el que convive con el miedo y el que convive con quien le puede putear, como en este momento, como en este caso esta enfermedad, ¿no? Hombre, el Y valiente hay no, que- el valiente no es el que no tiene miedo. El valiente no es el que no tiene miedo. El valiente es el que lo supera. Y a pesar de tener miedo, actúa. Y se enfrenta. Claro. Las Porque, veces que sean. claro, porque a Sí. mí alguna vez me han dicho, oye, es que a ti no te da miedo irte por ahí sola, no sé cuánto, con el coche, no sé qué. Y no te da miedo, pues claro que me da miedo. Pero yo cojo mi coche y me voy. Y soy capaz de enfrentarme a eso. Entonces, no es, porque el tener miedo es una cosa muy humana. Tener miedo ante las situaciones, ante la vida, ante eso es muy humano. Es normal. Claro, pero el miedo, lo que no debemos de dejar es que ese miedo nos paralice, sino todo lo contrario, de que seamos capaces de, a pesar de tener miedo, ser capaces de ponerle Sí. de, digamos, saltar la tapia del miedo Sí, y seguir adelante. Esa metáfora Hombre, es muy adecuada, ¿verdad? claro Sí. que sí. Entonces yo creo que esta gente, por ejemplo, en el primer caso, yo creo que lo que hace es que, claro, se aprovechan precisamente de la inocencia, necesidad también. de la necesidad, Ajá. de precisamente pues incluso de la buena fe de las personas, porque, bueno, si hay una persona me está diciendo que si me da el tratamiento, pues mi hijo se va a curar, pues yo aunque no tenga el dinero lo pago, ya buscaré la manera que sea. Y hay personas que buscan la manera de ser, aunque no tengan dinero, o piden un préstamo, o piden amigos, o piden aquí, o piden allí, o venden esto, venden lo otro, para conseguir el dinero que no tienen, para un tratamiento o para lo que haga falta. Pero claro, estamos hablando de gente que se aprovecha de eso. Y en el caso segundo, es muy curioso porque eso se da todos los días. Sí. Es una cosa muy curiosa porque hay mucha gente que cree en los curanderos, cree En los milagros. en los milagros, Sí. en los santos, en las cosas milagrosas, que yo que soy creyente y creo en el de arriba, yo creo mucho en el de arriba. Pero claro, hay que tener mucho cuidado con todo lo que hay alrededor
después la tierra. Porque una cosa es el de arriba y otra cosa son los dos que están aquí abajo. Esos son los... Porque el de arriba, lo que hay que el de arriba tener. funciona con una, digamos, con una lógica, y los de aquí abajo funcionan con la lógica del hombre y de los intereses. Intereses, poder, dominio o dinero. Y ese poder es distinto. Entonces ahí hay que tener mucho cuidado. Y hay mucha gente que vive de ello, ¿eh? Hay por ahí mucho curandero que tiene la fórmula mágica, pero que no es una cosa nueva. Si alguien le da por ver las películas estas antiguas, esta a mí me hace mucha gracia, porque sobre todo las del oeste. ¿Vosotros no os acordáis cuando veis las películas estas del oeste que siempre sale el que tiene el frasquito? Esas son las típicas de el Clint Eastwood. vendedor. Las de Clint Eastwood. El esas son vendedor. típicas. Que el elixir, tenía el elixir Sí. de la juventud, el elixir del cura todo. Sí, y sí. y aparecía la carroza esta. Yo que y me acuerdo uno que era la fuente de la juventud. Y iban con una garrafa de agua a dársela al pueblo. La metían en frasquitos y se iban dando a los que tenían más de 50 años. Claro. Sí, sí. Y ahora Era. lo iban vendiendo. Es que, vamos a ver, gente desarma de este tipo la ha habido durante toda la vida. Y gente que te vende la piedra filosofal y esas cosas. Eso ha existido siempre, porque siempre ha existido la necesidad y la gente que se ha aprovechado de la necesidad de los demás para sacar su propio beneficio. Lo que pasa es que estamos hablando de la salud. Y hay gente incluso que hace una serie de pócimas, de batidos y de historias raras, que a veces de la salud hay que tener cuidado porque te venden unas cosas por ahí que no son tan saludables, ¿eh? Bueno, eso es la orden del día. Eso abunda. Es cierto, es verdad, que en este caso, en el segundo caso, cuando tú tienes un familiar que le diagnostica esta enfermedad como el cáncer y es tan paliativo o ya le dan una medicación para que pase su vida, no sé si le dan morfina o le dan una medicación para que su día a día no se resienta, pero ya no tiene solución. Lo que es la enfermedad. Hay veces que buscas cualquier cosa. Si la misma persona, hombre, ahí ya entra una cosa que es la fe. Las personas que tienen fe y enfrentan estos procesos los llevan mejor. Porque creen en una vida cuando esto pase, porque creen que Dios les está acompañando. Eso, hasta los mismos ateos lo saben. Sí, que pero los que tienen fe la fe es diferente. o Porque creencia en Dios porque o la la fe- creencia en Jesús. Porque la fe mueve montaña, que eso es cierto que la mueve, pero no solamente mueve montaña, pero es gratis. La fe no Hombre, tiene, claro, no tiene claro. por qué ser una fe que a ti te saquen los dineros. ¿Me explico? Es decir, que cuando ni los dineros ni te pidan otras historias. Pero, Sí. pero tú llevas mejor ese proceso. Es decir, cuando tú tienes fe y te sientes acompañada por el de arriba, ¿no? Las personas que son creyentes, eso hay estudios. Sí, pero que ese eso, proceso pero lo eso llevan no es mejor. una, pero eso no es una estafa. No es No es una estafa, no. porque No. la fe, yo lo he dicho aquí ya en alguna ocasión. Yo tengo un amigo que dice que es mejor creer que no creer. ¿Por qué? Porque cuando uno cree es más feliz. Más feliz porque por lo menos cuando, sobre todo en las etapas últimas de su vida, piensa que va a haber una segunda etapa. Entonces te va a morir feliz. Eso es a lo que yo voy. Y entonces, Claro. como te mueres feliz, si hay la vida, pues eso que te encuentra la segunda vida. Pero si no la hay, pues bueno, como ya te has muerto feliz y no la hay, pues como tampoco te va a enterar de que no la hay. Tampoco me he dado Entonces, cuenta. Claro. te mueres feliz. Entonces, él dice que es mejor ser creyente que no creyente. Por lo menos eres más feliz. Claro. Y eso es verdad. Es cierto. Sí, no. Y está estudiado que hay estudios que las personas creyentes, las etapas de la muerte, sobre todo la etapa que nos acerca a la muerte, la viven mucho mejor. Yo estuve una vez, y eso es cierto,
Solamente lo he vivido una vez, pero lo he vivido en un tanatorio, en un entierro, en una familia que se murió bueno, por decirlo, el abuelo, ¿no? Era el padre. Yo iba porque era el padre de unos amigos nuestros. Y el hombre se murió. Bueno, pues los hijos, había sobre todo una pareja que eran el hijo y la nuera, que estaban felices de que se hubiera muerto. Estaban felices y no era porque fuera felices por obtener dinero, que hay gente que son unos desarmados y están encantados de que se mueran porque por la herencia y por los dineros y por lo que le va a venir. Está deseando que se muera el viejo, la vieja, o el hermano, la hermana, porque eso le proporciona... Son también estafadores, ¿no? Bueno, son estafadores emocionales también. Emocionales. Claro. Sí. Pero esta pareja estaba feliz porque estaban convencidísimos de que su padre había pasado a una etapa de vida mejor que aquí. Y entonces, aunque ellos de alguna manera habían perdido el contacto con su padre, tenían fe en que ese contacto era un contacto temporal, esa pérdida iba a ser temporal, porque ellos también irían después cuando se muriesen a esa vida, y lo estaban viviendo como una muerte, como un simple trámite. Un trámite están trabajados espiritualmente. Sí, porque para llegar a esa conclusión... Totalmente. Están muy trabajados espiritualmente. Totalmente. Yo sí conozco milagros, por ejemplo. Yo sí conozco milagros. Conozco dos. Cuenta. Conozco dos milagros. Y por supuesto la fe. Yo soy una persona creyente. Yo creo que la fe es parte de cualquier proceso, bueno y malo. Y el tener al Señor a tu lado, pues creo que siempre es un impulso y que te acompañe también en la enfermedad, porque a veces lo culpamos de cosas que no dependen de él, ¿no? Como puede ser la enfermedad o puede ser un golpe de la vida, ¿no? Pero él nos acompaña aunque pensemos nosotros que él es el culpable, para que veamos lo bueno que es, ¿no? Pero bueno, eso es una percepción mía. Pero es verdad que yo sí he visto dos milagros. Hablando de milagros, yo sí he visto dos milagros. Uno es en el pueblo de mi padre, en Grazalema, que una amiga de la hermana de mi padre, de mi tía, pues desapareció un cáncer en la cabeza, un cáncer cerebral. Ella le dieron 6 meses y se fue a Jerusalén. Y hizo... allí hace unas visitas y fue a ver la tumba de Jesús, fue al monte Sinaí, fue a ver a donde lo crucificaron, y ella hizo una serie de retiros espirituales, aparte de ir a Jerusalén. Eso fue el inicio, y le desapareció ese tumor. Y esta persona es catedrática en la Universidad de Jaén, en matemática. Yo cuando salgamos de aquí te puedo decir los datos de ella y su testimonio. Te lo puedo llegar a dar y está en las redes sociales. Entonces yo sí conozco ese milagro. ¿Por qué pasó? Pues bueno, ella fue al médico y en uno de los chequeos ella percibió estar mejor y vio que se le estaba disminuyendo el cáncer. ¿Por qué? Eso no tiene explicación. Y después otra persona en una iglesia a la que yo acudo eventualmente, pues una persona que tenía otro cáncer, pero esta vez de pulmón, y le desapareció con la fe. A mí me ha enseñado pruebas. Yo estoy hablando con personas que lo constatan, pero de este segundo te puedo no pongo la mano en el fuego porque no lo sé tan de lleno. Digamos, de forma directa. Claro. Pero sí que es verdad que todos estos milagros están relacionados con la religión, Sí, con las creencias religiosas. Con las creencias religiosas. Y sobre todo con la fe. Claro. Eso está muy relacionado con la fe. Bueno, y nada, eso era. No solamente la fe, existe lo que se llama el efecto placebo, Sí. que todo el mundo conocemos, que bueno, hay medicinas que no son medicinas, que tú se las das a la persona y piensa que se está tomando la medicina y actúan
eso actúa como si realmente fuera una medicina, con los efectos como tales. Entonces, en este caso, pues, bueno, yo como creyente me creo también esas cosas. Pero claro, aquí no estamos hablando de estafa como tal, porque estamos hablando de fe. Y la fe es algo que crees o no crees. Quiero decir, es algo que te lo crees o no te lo crees, porque demostrado, no está demostrado nada. Ni está demostrado que exista Dios, ni tampoco está demostrado de que no exista. Entonces, el que es creyente te va a decir que tiene pruebas que existe Dios, y el que no es creyente pues te va a decir que no existen pruebas de que exista y de que no existe. Entonces, realmente es algo muy personal que cada uno tiene que tomar la decisión de creer o no creer, porque la fe es algo muy particular y algo muy, muy personal. Pero claro, aquí estamos hablando de esas otras personas que se aprovechan de ese campo más oscuro de la medicina, entre medicina naturalista, homeopatía, ¿no? superstición. Por ejemplo, ¿no? ¿Eh? Homeopatía. La por homeopatía. ejemplo. Es que verás, yo en este campo, yo diferencio lo que es la medicina tradicional, que es la que conocemos todos cuando vamos al médico, a la seguridad social, médico colegiado, al que ha hecho su carrera, tiene su título de médico. Entonces, eso sería la medicina tradicional. Después existe otra medicina paralela, que es la medicina naturalista, y aquí hay que tener mucho cuidado porque no está arreglada. Entonces hay mucho desarmado que con el nombre de medicina naturalista o de alternativa engaña a la gente. También es verdad que existen gente muy profesional también a esos niveles, y gente que, por ejemplo, hace acupuntura. Son, digamos, alternativas de la medicina tradicional y que están demostrados que funcionan en algunos tratamientos y que son tienen efectos positivos en algunos síntomas de algunos tratamientos. Claro, pero no todo, porque hay algunos que se hacen pasar por instructores. Eso es. Y, por ejemplo, de mindfulness, de reiki, de acupuntura, se hacen pasar por personas que son entendidas y después pues están estafando. Exactamente. Están estafando. Sí, exactamente. Y se aprovechan de la necesidad o de la última opción que tiene la otra persona, como en este caso, ¿no? Claro. Hombre, yo que si a mi padre le quedaran 3 meses, yo te pongo mi caso, y si a mi padre le quedan 3 meses y en la medicina tradicional ya no me dan más solución, yo busco hasta debajo de las piedras. Claro, tú buscas otras alternativas. Y claro, podemos sugestionarnos más fácilmente. Porque si nos venden la moto y nosotros tenemos ese problema, ¿no? Creo que es más fácil sugestionarlo. Yo siento, Mireia, y te lo digo después de haber leído mucho, porque este tema me encanta. Otro he leído menos, en la psicología, pero el tema de la mente, lo que sí te digo, que en la dualidad mente-cuerpo hay una sanación mental que se somatiza. Hombre. Eso está más claro que el agua. Bueno, eso está claro que es muy, así. Muy claro. Sí, totalmente somatizado. De hecho, cuando las personas tenemos algún problema, yo siempre digo que de alguna forma nuestros problemas, eso ocurre mucho en la voz. Cuando yo que soy logopeda y trabajo la voz, pues hay muchas personas que tienen nódulos, que tienen quistes, que tienen... hay muchos de ellos que lo que tienen es un problema de somatización. ¿Y dónde se somatizan las cosas? Pues en la parte más débil que tú tienes. Hay personas, siempre lo digo, hay personas que su parte débil, ¿cuál es? El estómago. Pues si están estresados, tienen problemas familiares, están con mucha tensión, pues ¿dónde van a...? Pues el estómago.
Le van a salir una úlcera en el estómago, o van a tener problemas de gastritis, o van a tener problemas de estómago, no van a poder comer bien, o le da por comer mucho. Sí, problemas de estómago, es decir, problemas relacionados con el estómago y con la alimentación. Hay personas que en vez de eso, su parte débil son los huesos. Bueno, pues lo mismo, cuando tienen esos problemas, ¿dónde se van a somatizar? En los huesos. Son personas que van a tener problemas de movilidad, les va a doler más los huesos o menos. Es decir, Al punto débil. claro, Van a tu punto débil. van a tu punto débil. Y en este caso hay mucha gente en voz que su punto débil es la garganta. Entonces, cuando tienen un tipo de problema, un tipo de ¿dónde somatizan? En la garganta. Entonces, Sí. yo eso que tú has dicho lo comparto en la somatización. Sí, es que Ahora- yo también lo he enfrentado también, porque, bueno, yo creo que yo, como tantas personas que nos oyen, ¿no? Yo he sufrido ansiedad en mi vida. Yo he tenido una ansiedad generalizada durante mucho tiempo, años, muchos momentos. Y cuando me empecé a trabajar la mente no fue cuando fui al psicólogo. Cuando me empecé a trabajar la mente fue cuando yo quise trabajarme la mente. Totalmente. Porque hay veces que uno va a consulta o que va a un profesional y no está preparado, o no está apto, o no quiere dar ese cambio. Entonces, cuando uno, por ejemplo, en mi caso, afronta la ansiedad, porque ese era mi punto débil. Estamos hablando de puntos débiles, ese era el mío. Cuando venía un tema económico, cuando me peleaba con mi pareja, cuando mis padres pues no conseguían acceder a mí, pues de forma emocional, pues la ansiedad era lo que me tocaba y me paralizaba. Pero al final, como bien hemos comentado, el trabajarte la mente, el hacer respiraciones diafragmáticas, el saber parar las rumiaciones, los pensamientos excesivos y decirnos, vamos a dejar la mente en blanco, que eso es una tarea, pero eso es un ejercicio que no se hace de hoy a mañana. Pues cuando tú tienes la voluntad de cambiar algo que te está somatizando, un problema que te está somatizando, lo más importante es tu voluntad. Mireia, es el primer paso. Bueno, el primer paso de cualquier rehabilitación. La voluntad es importantísimo, porque cuando tú quieres realizar algún tipo de rehabilitación y de mejora, porque tienes que verte implicado. Yo, de hecho, cuando planteo la rehabilitación, para mí lo que es la entrevista inicial es algo muy importante. ¿Por qué? Porque en esa entrevista inicial yo ya siento las bases e incluso implico al paciente en su rehabilitación. Y si son niños, que yo trabajo con muchísimos niños, muchos niños, trabajo también con muchos adultos, pero trabajo con muchos niños, al niño le tienes que hacer ver lo que tiene, porque tiene que verse implicado. Entonces, es importante porque realmente el que va a poner la solución de cualquier tipo de rehabilitación va a ser el paciente. Claro. Porque si el paciente no quiere, hombre, cosas se van a poder hacer, porque en contra de la voluntad se puede hacer muchas cosas también, pero el efecto no va a ser, por supuestísimo, no va a ser el mismo. Vamos, eso por asomo. Que la persona colabore, que la persona quiera y que haga las cosas y que te haga los ejercicios cuando hay que hacer un ejercicio, o tomarse la medicina cuando haya que tomarse la medicina, o hacer unas pautas cuando haya que hacerlas. Es decir, cuando la persona colabore, vamos, es de cajón, es que no tiene, Claro. de color no tiene nada, con relación a la persona que no quiere formar parte de esa rehabilitación y de esa mejora. Que evidentemente desde fuera lo podemos obligar, pero los efectos no van a ser lo mismo, porque hay que estar encima porque, bueno, incluso el efecto, incluso el organismo no va a estar de la misma forma preparado. Hombre, claro. Porque nuestro organismo también se prepara. Y se prepara para la lucha, o se prepara, pero como va a ser igual cuando tú quieres ayudar a alguien y te encuentras una tapia, en vez de ser un colaborador.
no colabora contigo, sino que se está enfrentando a ti, pues evidentemente los resultados no tienen nada que ver. Los resultados es algo totalmente... Son otros. Son Sí. otros totalmente. Entonces, es verdad que a veces cuando nos encontramos con estos problemas y estas limitaciones de vida, donde ya no te dan otra solución, a la desesperada buscamos lo que sea. Pero también hay que tener cuidado con todos los desarmados que hay por ahí. Buscar reseñas. Claro, digo, porque vamos a buscar ver. reseñas, buscar opiniones, Hombre, valoraciones de esta persona, porque hoy en día casi todos los profesionales tienen una cuenta o tienen una página en internet, o si no tienen localizado su sitio en Google Maps, ¿no? Y siempre tienen referencias, ¿no? Y sobre todo estudiar cuál es la práctica que esta persona hace. Si es una práctica científica, si no, en qué se trata. Porque, vamos, yo me pongo en su lugar. Y yo, si empatizo con Ted y mi padre tuviera cáncer y ya no tuviera otra solución, yo me podría buscar como loco, pero de la misma forma de buscar como loco, buscaría también valoraciones, reseñas y sobre todo ver qué parte de él le van a mejorar y sobre todo si mi padre quiere, que esa es otra, porque a lo mejor yo siento como hijo que a mi padre le vendría bien probar otras terapias o probar otros tipos de tratamiento. tratamiento de cura, pero quizás Claro. él no quiere. Claro. Eso también es otra cosa que no lo hemos valorado. Y a veces... Que él la pues, asume y la- él la asume y no quiere otra. Y la fórmula. peregrinación, ten en cuenta que hay personas que si te quedan 3 meses de vida, ir de peregrinación de un lado para otro, a veces hay personas que lo que prefieren es estar tranquilos y reposados y tener una vida, lo que le queda de vida es vivirla Sí. en paz y en tranquilidad consigo mismo y en encuentro consigo mismo, ¿no? Y el que es católico o el que es creyente, pues con esa divinidad que le aporta esa fe y esa tranquilidad, ¿no? Sí. Bueno, pues nos están diciendo que nos tenemos ya que ir. Como siempre, se nos ha Se le queda quejado. corto. Se nos ha quejado Siempre. alguna que otra cosa por ahí. Bueno, pues nos vamos. Espero que no os dejéis engañar sobre todo con personas que os piden mucho dinero y que dan soluciones mágicas. Hay que tener un poquito de cuidadillo con ese tipo de cosas y si es así, pues sobre todo contrastar la información que os llegue, ¿de Claro. acuerdo? Antes de dar nada de dinero ni de ponernos en manos siquiera de probar lo que nos están ofreciendo y contrastarlo. Y bueno, y que nos tenemos que ir, que espero que hayáis encontrado esa luz al final del horizonte, mis seres de luz. Buenas noches, Buenas noches, gracias. mis seres de luz.